Parro. Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Diego, muy buenos días. Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros en Pie de Nota. ¿Qué tal, Luis? Es un gusto saludarte y compartirte esta información que vaya que de aquel 7 de octubre, no tiene mucho de que se hace pública esta nota por parte, entiendo que es del Universal, pues viene como que esta información así como que empieza a fluir de manera. Y de hecho siempre es muy curioso cuando son este tipo de temas que todo lo que tenga que ver a veces con recursos públicos, con contratos, tienen como que un cauce. Es decir, se publica algo o hay una declaración, un contrato, una filtración y de ahí empiezan las reacciones, los comentarios y mucho contexto. Pero vamos por partes o compartir, vamos diciendo del inicio. De estas instituciones, o quién es el que sanciona, es la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, que parte de sus funciones es revisar todos estos recursos que muchas veces, eh, y esto yo lo recuerdo en una capacitación, para poder decir que una empresa realiza lavado de dinero, está sancionada o que comete algún ilícito, tiene que haber un señalamiento por parte de una institución. Es decir, no es como que a mí se me ocurre Diego Soto o algún civil y decir, esta empresa es eso. No, tiene que haber un trabajo de una investigación y ya que se haya realizado, pues viene que se ubica en este mapa. De ese universo y este trabajo que realiza el gobierno de Estados Unidos, son, como bien lo mencionaste, son 12 empresas morales y 8 físicas. Vámonos por ellas. Comercial Biosma del Noroeste, Storlab, Fabelab, Importaciones y Nacional Marcelab, Favela Pro, Quilab, Sumilab. Estas empresas recibieron en total, son 630 contratos entre 2018 a 2025. ¿En qué estados? Es en Sonora, Sinaloa y Baja California Sur. Cuando se hace este monitoreo, revisión a través de Plataforma Nacional de Transparencia, que pues digamos es un portal que está disponible y puedes hacer búsquedas de contratos, recibos, pagos y otro tipo de información, es que se encuentra que estas dos empresas, Fabelab y Sumilab, han tenido contratos con empresas de Baja California Sur. Estamos hablando de 6.1 millones de pesos que se han tenido de contratos en general durante este periodo. El dato que genera mucha incomodidad en lo particular es que dentro de las instituciones con las cuales se logra darles recursos públicos en Baja California Sur es la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Salud, la Universidad Autónoma de Baja California Sur y el organismo operador municipal del servicio de agua potable, quienes nos dan el servicio aquí en el municipio de La Paz. Particularmente en ese contexto se hace público un pago específicamente al organismo operador municipal del servicio de agua potable, donde pues entiendo que es en 2022 por cloruro férrico, que se le compran 40 piezas específicamente, las compra el organismo municipal del servicio de agua potable, el OMSAPAS La Paz. Pero esta información, cuando se tiene o se busca dar seguimiento para poder ampliar los datos, se busca entrevistar al gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, el rector de la Universidad Autónoma Dante Salgado y también la presidenta municipal de La Paz, Milena Quiroga. El que me llama la atención en lo particular, lo primero, sus reacciones, es el gobernador Víctor Castro. Cuando se le entrevista, pues su primera reacción es quizás como de sorpresa y menciona que pues, si hay contratos que se hagan públicos y de hecho pide que se investigue el tema. Cuando sigue o continúa avanzando la entrevista con el gobernador, hay un dato muy relevante que le explican que estas empresas están siendo sancionadas porque suministran precursores de fentanilo. El gobernador como que muestra sorpresa o hace una cara de asombro y entonces empieza a justificar diciendo que seguramente donde se le compra es en la Secretaría de Salud, lo cual tiene mucho sentido.
Posteriormente, o ya en la parte final, empieza a llevarlo el tema a un cauce político, mencionando de que si tiraron la piedra, que luego esconden la mano, y que al contrario, que su gobierno está muy aplicado combatiendo la delincuencia organizada. Cuando se habla con el rector de la universidad, Dante Salgado, a quien se le entrevista también de ese tema, él tiene otra postura, explica un poquito más, de una forma más técnica, que hay protocolos, que se tienen que hacer licitaciones, que que muchas veces estas licitaciones a veces ni siquiera se cumple con los personajes o los requisitos, que en este caso tienen que ser al menos 3 proveedores que participen en la licitación. Y me quedo con una de las declaraciones que menciona que es casi imposible saber que esta empresa, o sea, sí se puede saber quiénes constituyen legalmente una persona moral o una persona física, o sea, sus actividades, pero de ahí saber otro tipo de actividades que hagan, concuerdo con él, o sea, sí es difícil saberlo. Sin embargo, es muy común en cualquier entidad, en cualquier lugar, que existe un antecedente de las empresas, o sea, quiénes son los dueños, dónde están ubicadas. Ese tipo de información sí tienen acceso a ellas, por ejemplo, un SAT, porque cuando tú te das de alta como un proveedor o una persona física, te piden datos muy específicos, desde una fotografía de tu domicilio fiscal, una fotografía de tus oficinas, una carta de no sanción a proveedores, o sea, o no estar inhabilitado. Entonces, son datos muy, muy específicos que es raro que puedan pasar desapercibidos, y esta información sí está en manos de los gobiernos. Y finalmente, la última persona que habla del tema es la presidenta municipal de aquí de La Paz, Milena Quiroga, quien recuerdo que fue un evento en el Congreso local y sale de hecho por la puerta que digamos es menos visible, tiene 3 accesos, el cuarto acceso que está como una puerta trasera, y de ahí a su vehículo, que podrán haber sido unos 15 metros, pues se le nota incómoda, casi como increpada, porque le empiezan a preguntar ese tema, cambia su semblante, una expresión muy dura, y su primera respuesta es que se investigue. Le preguntan otro de los compañeros, ¿no sabía del tema? Y dice, no sabía, no sé del tema. Pero aquí lo que me hace mucho ruido en lo particular es cuando se compra, particularmente con el Ayuntamiento de La Paz, es con el OMSAPAS, y en la administración que se compra es con Mario Galvez. Mario Galvez es un funcionario muy cercano a la presidenta municipal de La Paz, particularmente ellos forman parte de un acta constitutiva de una agrupación que se llama ACORA. Esta asociación se le han dado el sobrenombre o seudónimo del Cártel del Agua, porque en el acta constitutiva, el director de la Comisión Nacional del Agua, Julio Villarreal, la directora de la Comisión Estatal del Agua, Tatiana Davis, y el exdirector de Lonzapas, aparecen en esta acta constitutiva, donde también está su papá y el esposo de la presidenta municipal. Es decir, tienen una relación muy cercana, y que este tipo de compras digan, no, pues no conocemos, no sabemos, deberían de haber meditado la respuesta y no es la más puntual, porque estamos hablando, y creo que sí vale la pena que la ciudadanía lo dimensione, es una empresa sancionada por un gobierno extranjero, no fue ni siquiera un gobierno mexicano, aquí no hicieron ese trabajo, lo hicieron en otro lado, para decir, está suministrando precursores de fentanilo y está ligada a un cártel. El día de hoy entiendo que convocaron a una conferencia de prensa por parte del gobierno municipal de La Paz. Espero que este tema sea el de agenda y que aborden todos los detalles, porque no es un tema que se debe tratar a la ligera. Y parte de la nota que nosotros publicamos, particularmente en Milenio, hacemos como que un apartado donde citamos los casos más llamativos e incómodos que han sido para los gobiernos locales de acá de Baja California Sur, específicamente con el fentanilo. Y esto me hace mucho match en lo particular, porque es un tema con el cual hay opacidad. El primer caso que menciono es el 21 de octubre del 2021. Se perdieron 12 ampolletas o cápsulas de fentanilo del Hospital Juan María de Salvatierra, y no hay ninguna persona detenida, vinculada a proceso. Me lo confirmaron por parte de la misma Secretaría de Seguridad de Salud, ¿correcto? La Secretaría de Salud, la Procuraduría. Hice solicitudes de información y sí me reconocieron que están perdidas estas ampolletas o ámpulas de fentanilo, pero no se sabe qué pasó con ellas. Otro caso más llamativo es en octubre del 2023.
quizás ese lo recuerdes, que en los estados de acá del noroeste, en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, aparecieron narcomantas donde se hablaba de la prohibición y distribución del fentanilo. Particularmente esto viene como una consecuencia por parte de que el gobierno de Estados Unidos hace los señalamientos durante la administración de Biden, diciendo que en México sí se cocina o sí se produce fentanilo. Entonces los gobiernos mexicanos no les queda de otra más que salir a negarlo, y quienes responden en una primera instancia son los cárteles, los grupos operadores locales, porque ahí arroja un dato muy llamativo. Eh, Cártel de Sinaloa es una institución que tenemos la idea que está solamente en Sinaloa, pero estas narcomantas las empiezan a firmar, por ejemplo, en el caso de Baja California Sur, dice atentamente la empresa. Entonces empiezas a ver que grupos locales están operando con esta institución que podemos decirlo es internacional o nacional, y lo niegan. Más adelante, y ese es el dato que me hace mucho ruido a mí en lo particular, en una cobertura que yo le di trabajo, bueno, que por parte de Milenio, que me piden, es con el caso del anestesiólogo Gustavo Darwin Aguirre Castro, que fue sentenciado por almacenar en su casa, entiendo, de acuerdo a los datos, fentanilo y algunos otros drogas en cápsulas o ampolletas, valga la redundancia, en su casa. Pero lo que me quedo yo con las palabras es del fiscal regional, Manuel Banuet, quien en una entrevista para un medio nacional decía que en la región del noroeste existe un turismo que viene por cócteles de drogas, y mencionó de 400 carpetas de investigación judicializadas en la zona del noroeste. Entonces, ¿qué es lo que te quiere decir este tipo de datos? Porque no son especulativos, son información que te están dando. Es que el fentanilo sí está presente en estos estados. Entonces, que empecemos a ver este tipo de compras, uso de recursos públicos, pues ahí está la huella y el registro de que estos señalamientos no son sin sustento, sino tienen algo de cierto, y son vínculos de recursos públicos que se extraen de nuestros impuestos de la ciudadanía y se les están otorgando a este tipo de empresas. Entonces, pues es un tema que por donde se le vea tiene muchas aristas incómodas. Estimado Diego, a ver, son no solo aristas incómodas, yo creo que son también corresponsabilidades del Estado. Si bien, como bien lo señala, si bien lo decía también el gobernador de Baja California Sur, desconocía los contratos, etcétera, etcétera, hay definitivamente un triángulo criminal entre las empresas criminales, cárteles de la droga, como los Chapitos, cárteles de Sinaloa, etcétera, las empresas, digamos, legales, Sumilab y las otras 190 empresas que salieron ahí, bueno, 190 contratos públicos, y el gobierno, a final de cuentas, el gobierno se supone que está justo para regular, vigilar, autorizar este tipo de contratos, este tipo de asociaciones. Que no se sepa, no creo que exima de la culpa, no creo que exima de la responsabilidad de un gobernante. Lo que sí es que me pregunto, estimado Diego, ¿qué sucedería si el gobierno de Estados Unidos no revela esta información? Jamás lo sabríamos probablemente. Seguiría operando estas empresas así en plena calle, con contratos públicos, etcétera, etcétera. Y los mexicanos, ni cuenta que somos prácticamente un productor oficial de fentanilo para los cárteles de la droga. Aquí hay un dato que quiero compartirlo. Desafortunadamente nosotros tenemos que aplicar la autocensura. Cuando vemos este tipo de datos, yo en lo particular manejo un protocolo que, si no hay una versión oficial o una fuente de información de algún funcionario o alguna institución hablando de un tema, sobre todo en los de delincuencia organizada, intento no, o sea, pauso el tema y hasta que alguien lo declara, salgo yo con el tema. Si vieras, Luis, toda la información que circula en la Dirección de Comercio, en la Secretaría de Salud, en los temas de giros de alcohol o los giros restringidos respecto a las relaciones de los gobiernos, te sorprenderías todos los comentarios que se hacen, todos los comentarios que se dicen. Y no me refiero de dientes para afuera, sino de comerciantes, de proveedores, hablando de la Secretaría de Salud. Cuando este tema lo escucho, no me quiero adelantar. De hecho, intento ser prudente porque digo, todavía falta hacer más reporteo para indagar más.
pero desde hace tiempo me han hecho este tipo de comentarios de que hay proveedores ligados a estos grupos de delincuencia organizada que están suministrando este tipo de recursos. Poderlo probar es difícil. Ahorita ya tenemos una evidencia de que esta empresa, vino otro gobierno extranjero a hacer un señalamiento, ya podemos comprobarlo, pero hay muchos comentarios que sí se hacen, y te cité estas instituciones, las direcciones de comercio, las direcciones de salud, y de hecho hay un reportaje que ya se había presentado por el LA Times en 2022, si no me equivoco, donde se hablaba de que específicamente en Los Cabos hay farmacias que venden medicamentos que tienen altos niveles de fentanilo. No es en su totalidad del 100%, pero ya se hablaba de la presencia de esta droga acá en la entidad. Y recuerdo que cuando salió, la Secretaría de Salud lo desmintió, hablaron de que sí se habían hecho los operativos, pero la información no es puntual. Sobre todo, este dato que te voy a compartir es el más llamativo. Cuando empezamos a ver este tipo de incidentes, es muy notorio, y ya lo habíamos compartido en algunas otras publicaciones, que acá hay una disputa que del tema de Sinaloa se trasladó a Baja California Sur, y están divididas, son dos facciones las que están peleando. Cuando ves ese tipo de información, te das cuenta de los presuntos vínculos o nexos, porque a veces la información institucional de gobierno viene a estar más inclinada o cargada hacia un lado. Entonces, particularmente con la opacidad, esa es una estrategia y es una forma de inclinarse hacia una facción. Entonces, vale la pena que sí sean claros, y vuelvo a reiterarlo en este sentido, porque al final de cuentas lo único que parece que están haciendo los gobiernos es exhibirse de qué lado están tomando una postura ellos en esta disputa y en este tipo de temas que a veces dices que tiene que ver un enfrentamiento con una licitación o con contratos. Pues tiene mucho, mucho que ver. Todo que ver, definitivamente. A ver, el crimen organizado en México ya no solo es traficar droga. De hecho, probablemente eso sea ya la parte más, pues menos redituable del negocio total del crimen organizado. Porque lo más fuerte está justamente en estas licitaciones. El dinero que se hace a través de este tipo de licitaciones, incluso de construcción, de salud, etcétera, etcétera, son varios millones de pesos. Diego, te quiero agradecer mucho tu tiempo, primero que nada, y desde luego tu conocimiento, tu investigación, tu trabajo periodístico siempre puntual. Muchas gracias, estimado Diego. Te vamos a seguir buscando porque vamos a esperar. Hoy creo que da la conferencia de prensa al gobierno de Baja California Sur respecto a este tema. Bueno, no respecto a este tema, va a dar una conferencia de prensa. Vamos a ver si es un tema de agenda. Ojalá, si es así, te vamos a seguir buscando, Diego, si nos lo permites. Claro que sí, estaremos atentos dándole puntual seguimiento, y cualquier avance que exista, con gusto se los compartimos. Muchas gracias, Diego. Que tengas muy buen día. Igualmente, buen día. Hasta luego.